El agua y la vida son inseparables. El agua es casi 70% del peso en un ser humano cuando nace. En los adultos, el agua representa de 50 a 70% de su peso en los hombres y en las mujeres un 40 a 60%. El cuerpo gana agua mediante los fluidos y alimentos que consume. Pierde agua a través de la respiración, el sudor, la orina y las heces. Si la pérdida de agua no es compensada, el cuerpo deja de funcionar adecuadamente. Una pérdida equivalente al 2% del peso del cuerpo reduce el rendimiento físico. Déficits equivalentes del 5 al 7% se asocian a mareos, dolores de cabeza y apatía, y cuando es superior al 10% es una deshidratación severa que puede provocar la muerte, sobre todo en los niños en caso de diarrea. De hecho, la diarrea fue responsable en el año 2004 de casi la quinta parte de las muertes de los niños menores de 5 años en países en desarrollo. En el año 2012, El Salvador se registraron 1.041 muertes de niños menores de 5 años en los hospitales del Ministerio de Salud. De 55 muertes, o 5.3%, fueron causados por diarrea, gastroenteritis y otras enfermedades infecciosas intestinales. La diarrea fue también la tercera causa más frecuente de consultas ambulatorias de niños menores de 5 años en la red del Ministerio de Salud, con 149.441 casos que representaron un 8.2% del total de consultas atendidas. Para reponer la pérdida de agua, un adulto sedentario consume diariamente unos 2.4 litros de agua, que se reparten de la siguiente manera: 1.2 litros bebidos, 0.9 a través de los alimentos y 0.3 producto de los procesos oxidativos en el cuerpo. Las personas que realizan actividades físicas intensas pueden perder por su duración hasta 1 litro por hora en un clima caliente y pueden requerir hasta 16 litros por día. Todo lo anterior explica por qué el abastecimiento de agua limpia y segura para el consumo humano es siempre la primera consideración en la gestión hídrica. Más allá del ser humano y del reino animal, las plantas son especialmente susceptibles a la pérdida de agua y en condiciones de sequía no pueden sobrevivir más allá de cierto punto. En realidad, el agua es esencial para todas las formas de vida conocidas en todos los reinos de la naturaleza, de modo que el agua y la vida son simplemente inseparables. Algunas especies incluso solo pueden vivir si están dentro de un ambiente acuático, ya sea salado como el mar, dulce como los ríos, lagos y lagunas, o salobres como los esteros. Escasez y desperdicio de agua. De acuerdo a los registros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante el periodo 1981-2010, cayó sobre territorio salvadoreño un promedio anual de 1.848 milímetros de lluvia. Aunque ello puede parecer suficiente agua, el problema es la distribución de esa lluvia a lo largo del año. De hecho, durante 6 meses, entre noviembre y abril, solo se recibió en promedio el 7% de esa lluvia, o un acumulado de 134 milímetros, de los cuales durante 4 meses, entre diciembre y marzo, apenas se registró en promedio 28 milímetros. Es decir, en la cuarta parte del año alcanzó tan solo 1.5% de la lluvia anual. Por lo tanto, no se puede asumir que haya abundancia de agua en El Salvador, más bien todo lo contrario. En los meses más copiosos tenemos exceso de lluvia que no se aprovecha. En ocasiones, incluso las descargas que se hacen del embalse 15 de septiembre son tan altas que también provocan inundaciones en el Bajo Lempa. Por el contrario, en los meses más secos, la disminución es tan notoria que los caudales de los ríos bajan estrepitosamente y algunos reducen su caudal hasta secarse. De igual forma, la eficiencia en el uso del agua es un tema cada vez más importante. De acuerdo con un estudio realizado en 2006-2007, el consumo total de agua por los distintos sectores en 2005 fue de 2.118 millones de metros cúbicos. De ese total, el riego consumió el 66%, el abastecimiento de agua para el consumo humano el 22%
y las plantas termoeléctricas el 9%. Para el 2050, ese estudio proyectaba un consumo de 4.614 millones de metros cúbicos, de los cuales el riego representaba el 47%, el abastecimiento para consumo humano el 33% y las plantas termoeléctricas el 16%. Sobre la base de esas cifras, el estudio destacaba la necesidad de reducir la demanda de agua, especialmente en los 3 sectores mencionados. En el caso de las plantas termoeléctricas, de hecho ya no se autorizan nuevas plantas que utilicen agua dulce, sino que deben utilizar agua del mar y retornarla en condiciones que no afecten el ecosistema marino. Pero en otros sectores, riego y consumo humano, todavía están pendientes medidas que permitan mejorar significativamente su eficiencia en el uso del agua. Contaminación de ríos. Para evaluar la calidad del agua superficial durante la época seca, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales muestrea 123 sitios distribuidos en 55 ríos del país. En 2011 no se encontró ningún sitio con calidad excelente y el porcentaje de los sitios con calidad de agua regular, mala o pésima fue bastante alto, lo que limita o imposibilita la vida acuática. Con relación a su aptitud para los diferentes usos, en 2011 únicamente un sitio cumplió con la normativa de agua para actividades recreativas que involucran contacto humano. Apenas el 17% podía potabilizarse por métodos convencionales y solo el 26% cumplía con la aptitud de uso para el riego sin tratamiento. Un estudio de la microcuenca del río Tomayate ejemplifica la contaminación prevaleciente en varios ríos del país. En este río, las aguas residuales domésticas representan el 68% de las descargas y las industriales el 32%. Las principales fuentes contaminantes son los vertidos de colectores sanitarios de Anda, del Penal La Esperanza y de un ingenio de azúcar que aportan una carga orgánica de 3.386 a 1.504 kilogramos de contaminación orgánica. Además de estos, 31 vertederos ubicados próximos a quebradas. Cabe destacar los diferentes usos del agua del río, entre los que se incluyen el uso recreativo en el balneario Chacalapa, el lavado de ropa y enseres de la cocina, el abastecimiento de agua para obras civiles mediante camiones cisternas y el cultivo de hortalizas en pequeñas parcelas, todo esto en el río Urbina. Contaminación y sobreexplotación de acuíferos. El agua subterránea es todavía la principal fuente de abastecimiento del agua potable del país. Por su calidad puede ser mejor que la de las aguas superficiales, lo cual representa menores costos de tratamiento. Sin embargo, la calidad del agua subterránea puede variar significativamente, como mostró un análisis del agua de 20 pozos en el área metropolitana de San Salvador y sus alrededores, realizado en la época seca del 2007. Llama la atención que en 2 de los 20 pozos la calidad del agua resultó mala y en 12 fue regular, de modo que solo 6 pozos resultó buena y en ninguno excelente. A pesar de lo anterior, la mejor calidad relativa de las aguas subterráneas favorece su extracción, lo que puede llevar a la sobreexplotación de los acuíferos, como ya ocurrió en el acuífero del sector este de San Salvador, que además sufre de una disminución de su recarga como resultado del crecimiento urbano. Otros acuíferos cercanos al núcleo urbano también están siendo muy presionados, entre ellos los de Santa Ana, Opico, San Salvador, San Miguel y Zapotitán. De este último se extraen anualmente 37.8 millones de metros cúbicos de agua para abastecer el área metropolitana de San Salvador, y aunque el acuífero puede ser de gran producción, actualmente se encuentra en un delicado estado de equilibrio que puede cambiar en el futuro. De hecho, en algunos de los acuíferos más importantes del país
ya se encuentran sobreexplotados, es decir, que la tasa de extracción es mucho mayor que la tasa de recuperación por infiltración de los mismos. En las principales ciudades del país se ubican en unidades acuíferas de alta producción y el avance de la urbanización sobre las zonas de recarga está limitando la capacidad de infiltración, propiciando además la contaminación de las aguas, lo cual es preocupante. Por otra parte, en la zona costera, los acuíferos son muy superficiales y altamente vulnerables a la contaminación por el uso excesivo de agroquímicos, así como las descargas de las aguas residuales y basura. Los acuíferos costeros, si no son manejados adecuadamente, pueden ser salinizados y contaminados producto de su sobreexplotación. Agua y seguridad alimentaria. Sin agua no puede haber seguridad alimentaria, pero los excesos de agua también la ponen en jaque, ya sea por déficit o por exceso asociados a la creciente variabilidad climática. Lo cierto es que la producción alimentaria, sobre todo de granos básicos, ya se encuentra en una situación de alto riesgo en el país y la situación podría empeorar con los aumentos de temperatura y menor disponibilidad de agua. Por lo tanto, es vital realizar esfuerzos más agresivos para promover una agricultura en laderas mejor adaptada a los déficits y exceso de lluvia, así como una agricultura en planicies adaptadas a la inundación. El fortalecimiento del monitoreo agroclimático es clave para contar con un sistema de alerta temprana ante sequías. Es necesario, asimismo, atender los conflictos locales por los usos de las fuentes de agua, así como los conflictos entre el uso agropecuario y el uso para consumo humano, e incluso los conflictos dentro del mismo sector agropecuario.